La auditoría al ciclo de nómina de un ente contable. La nómina es un documento de contabilidad que consiste en una relación de cada uno de los trabajadores que prestan sus servicios a la empresa y en el cual se muestra el sueldo de cada persona y las prestaciones que la empresa hace a estos. El ciclo de nómina de una empresa incluye aquellas funciones que se requieren para llevar a cabo lo que involucra el empleo y la clasificación, resumen o informe de lo que se ha utilizado y el pago de la mano de obra. Funciones típicas. Primero, función de ejecución. La función de ejecución es el reclutamiento, la contratación, la promoción y el despido de personal capacitado, la evaluación de personal, preparación de informes de asistencia, preparación, autorización de cálculos, control y pago de nóminas, autorización, pago y recuperación de anticipos. 2. Funciones de registro. Dentro de las funciones de registro está la contabilización de transacciones de nómina, APC al mayor, actualizar registro de empleados, determinación del costo de mano de obra. 3. Funciones de custodia. Entre las funciones de custodia se encuentra la protección de fondos de nómina, la protección de registros de nómina y mantener corrección de cuentas bancarias dentro del ciclo de nómina. Podríamos distinguir los siguientes acentos contables comunes como pago de nóminas, anticipo de sueldos, préstamos al personal, distribución de mano de obra, prestaciones de personal, ajuste de nómina, formas y documentos importantes, ejemplos de formas y documentos importantes del ciclo de nómina. Esta es la solicitud de empleo al contrato de trabajos, los informes del tiempo, tarjetas de reloj, autorización de ajuste de nómina, autorización de pagos especiales y por último los recibos de pago. La evaluación de los riesgos. La evaluación de riesgo de auditoría es el requisito básico para verificar qué y cuándo deben medirse los procesos y productos de calidad para obtener los máximos beneficios para la organización. No obstante, con frecuencia se da la respuesta a ese qué y cuándo puede ser un gran desafío. Para planificar una auditoría se deben identificar los riesgos específicos del cliente. Para identificar los riesgos se debe comprender la entidad y eso significa hacer muchas preguntas. También significa mantener los ojos abiertos y oídos, observar al cliente y tener una buena idea del entorno. A menudo cuando analizamos el riesgo podemos pasar por alto múltiples factores que afectan la actividad del negocio. Por ello es necesario que nuestro proceso esté adaptado a los factores que afectan a la probabilidad de ocurrencia y consecuencia de un incidente o evento. Podemos establecer un sistema para la evaluación del riesgo y de auditoría que sea adecuado para nuestra organización, dividiéndolo en 6 fases y utilizando un enfoque escalonado. Este proceso puede aplicarse sistemáticamente y realizarse cambios más adelante. Un programa de auditoría, también llamado plan de auditoría, es un plan de acción que documenta que el procedimiento a seguir a un auditor para validar una organización cumple con las regulaciones de cumplimiento. El objetivo de un programa de auditoría es crear un marco de que sea lo suficiente detallado como para que cualquier auditor externo entienda qué exámenes oficiales se han complementado, a qué conclusiones se han llegado y cuál es el razonamiento detrás de cada conclusión. El marco debe explicar los objetivos de una auditoría, sus alcances y su línea de tiempo del programa de auditoría. También debe describir cómo los documentos de trabajo, la evidencia documentada de la auditoría, son recopilados, revisados e informados a desarrollar un programa de auditoría. El auditor interno y su equipo de auditoría asociado deben comenzar por delinear los objetivos, las metas y las obligaciones de la auditoría. Los objetivos del programa de auditoría ayudan a la planificación directa del informe de auditoría y se basan en las políticas, procedimientos y directrices exclusivos de la empresa. Estos objetivos pueden relacionarse con y describir cómo los auditores mantendrán la eficiencia, el profesionalismo y un código de conducta específico durante el procedimiento de auditoría. Además de los mandatos de cumplimiento normativo pertinentes, los objetivos de los programas de auditoría deben considerar aspectos tales como prioridad de gestión, intenciones de negocio, requisitos del sistema, estructura empresarial, mandatos legales y contractuales, las expectativas de los clientes y otras partes interesadas, posibles vulnerabilidades de gestión de riesgos y cualquier acción correctiva tomada con base en auditorías previas. La planificación del programa de auditoría suele ser un proceso continuo. Durante la planificación del desarrollo de la auditoría, las empresas pueden aprovechar las lecciones aprendidas de las auditorías anteriores mediante la implementación de las mejores prácticas
recientemente aprendidas que alivian el riesgo y mantienen el cumplimiento de las pautas del desarrollo de auditoría, y las mejores prácticas varían según la industria, pero las certificaciones de auditorías locales y regionales están disponibles, al igual que las certificaciones de auditorías reconocidas internacionalmente. Estas certificaciones incluyen auditor interno certificado y auditor de sistemas de información certificado y membresía en el Registro Internacional de Auditores Certificados. En el proceso administrativo se tiene como etapa inicial la planeación, la cual consiste en la formulación del estado futuro deseado para una organización y con base en esta planear recursos alternativos de acción, evaluarlos y así definir los mecanismos adecuados a seguir para alcanzar los objetivos propuestos, además de la determinación de la asignación de los recursos humanos y físicos necesarios para una eficiente utilización. La planeación implica crear el futuro desde la presente como una visión prospectiva, es decir, como una prolongación de este, y comprende por lo tanto el establecimiento anticipado de objetivos, políticas, estrategias, reglas, procedimientos, programas, presupuestos, pronósticos, etc. Planeación significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para la naturaleza, oportunidad y alcance esperados de la auditoría. El auditor plantea desempeñar la auditoría de manera eficiente y oportuna. La planeación adecuada y el trabajo de auditoría ayuda a asegurar que se presta atención adecuada a las áreas importantes de la auditoría, que los problemas potenciales son identificados y que el trabajo es completado en forma expedita a la planeación. También ayuda para la propiedad de asignación del trabajo a los auxiliares y para la coordinación del trabajo hecho por los auditores expertos. La primera fase del trabajo de auditoría es también la planeación y tiene la misma connotación de la etapa del proceso administrativo escrito, pero aplicada específicamente al examen a realizar la planeación de la auditoría. Al igual que la planeación al proceso administrativo, está conformado por objetivos, procedimientos, programas y presupuestos. Los objetivos son pronósticos establecidos con antelación que marcan la directriz que debe seguir el auditor al realizar el examen y que define prácticamente las actividades que realizará él mismo para cumplir con ellos. Los procedimientos que constituyen como el conjunto de técnicas organizadas en forma lógica y secuencial con las cuales se pretende el cumplimiento de los objetivos del examen, las cuales determinan la extensión y oportunidad de las pruebas a aplicar. Los instrumentos que se utilizan para la obtención de las mismas son los programas, los planes específicos que, sustentados en los objetivos y procedimientos, determinan el desarrollo de las actividades teniendo en cuenta los recursos humanos y de tiempo los presupuestos. Se refieren también a la estación de los programas de auditoría valorados en unidades financieras para determinar sus costos y de esta manera planear los ingresos que deben estimar. Entonces podemos contextualizar la planeación de la auditoría como la planeación inicial del examen y consistente en determinar de manera anticipada los procedimientos que se van a utilizar para la extensión de las pruebas que se van a aplicar a la oportunidad de las mismas y los diferentes papeles del trabajo en los cuales se resumirán los resultados y los recursos tanto humanos como físicos que se deberán asignar para lograr los objetivos propuestos de la manera más eficiente. Ejecución del trabajo. La fase de ejecución del trabajo se concreta con la aplicación de los programas elaborados en la planificación específica y el cumplimiento de los estándares definidos en el plan de la auditoría. Las normas de ejecución de trabajo son las siguientes. Primera, planeación y supervisión. El trabajo de auditoría debe ser planeado adecuadamente y si se usan ayudantes, esto debe ser supervisado en forma apropiada. 2. Estudio de evaluación. El control interno del auditor debe efectuar un estudio de evaluación adecuado del control interno existente que le servirán de base para determinar el grado de confianza que va a depositar en él mismo y que le permita determinar la naturaleza, extensión y oportunidad que van a los procedimientos de auditoría. Por último está la obtención de evidencia suficiente y competente mediante sus procedimientos de auditoría. El auditor debe obtener evidencia comprobatoria suficiente y competente en el grado que requiera para suministrar una base objetiva para su opinión. NIA 500. Evidencia de la auditoría.
El principal objetivo del auditor de estados financieros es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para lograr llegar a conclusiones razonables, en las que pueda basar su opinión o dictamen sobre los estados financieros. La vigilancia de auditorías de información o documentación utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros como otra información complementaria. Además de esto, la evidencia de auditoría es suficiente cuando el auditor considera que la cantidad de evidencia ha aportado lo requerido para sustentar su opinión o que el riesgo de error existe o por el contrario que no existe y que por lo tanto los estados financieros están libres de errores materiales y por lo tanto son razonables en palabras resumidas. La evidencia de auditoría son las pruebas que ha obtenido el auditor para sustentar sus afirmaciones. La principal afirmación de razonabilidad o no de los estados financieros. ¿Qué información debe utilizar el auditor como evidencia auditora? Primero, los procedimientos de auditoría son el mecanismo utilizado por el auditor para obtener evidencia de los procedimientos. Se diseñan y aplican de acuerdo con las circunstancias y con la naturaleza del trabajo, situación que define la etapa de planeación considerablemente como el alcance de riesgo de materialidad. Estos son elementos fundamentales para el desarrollo de los procedimientos usados en el trabajo de auditoría. 2. Realizar el diseño de las pruebas de controles y de las pruebas de detalle. El auditor determina medios de selección de los elementos sobre los que se realizan pruebas que sean eficaces para conseguir la finalidad del procedimiento de auditoría. Y al realizar el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditoría, el auditor considera la relevancia y la fiabilidad de la información que se le utilizará como evidencia auditora. Por último, sin la información o documentación a utilizar como evidencia auditora, se ha preparado utilizando el trabajo de un experto de la dirección del auditor en la medida necesaria y teniendo en cuenta la significatividad del trabajo de dicho experto para los fines del autor. A evaluar la competencia, la capacidad y la objetividad de dicho experto que obtendrá el conocimiento del trabajo y de dicho experto, se evaluará la adecuada utilización del trabajo como evidencia auditora en relación con las afirmaciones correspondientes. La manera correcta de iniciar con el informe de auditoría es con el párrafo de opinión posteriormente a la del auditor. Esta se debe cerciorar de cambiar el párrafo introductorio del informe de auditoría anterior y el párrafo de opinión, aunque este último debe escribirse con más detalles. NIA 500. Evidencia de la auditoría. El principal objetivo del auditor de estados financieros es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para lograr llegar a conclusiones razonables, en las que pueda basar su opinión o dictamen sobre los estados financieros. La vigilancia de auditorías de información o documentación utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros como otra información complementaria. Además de esto, la evidencia de auditoría es suficiente cuando el auditor considera que la cantidad de evidencia ha aportado lo requerido para sustentar su opinión o que el riesgo de error existe o por el contrario que no existe y que por lo tanto los estados financieros están libres de errores materiales y por lo tanto son razonables en palabras resumidas. La evidencia de auditoría son las pruebas que ha obtenido el auditor para sustentar sus afirmaciones. La principal afirmación de razonabilidad o no de los estados financieros. ¿Qué información debe utilizar el auditor como evidencia auditora? Primero, los procedimientos de auditoría son el mecanismo utilizado por el auditor para obtener evidencia de los procedimientos. Se diseñan y aplican de acuerdo con las circunstancias y con la naturaleza del trabajo, situación que define la etapa de planeación considerablemente como el alcance de riesgo de materialidad. Estos son elementos fundamentales para el desarrollo de los procedimientos usados en el trabajo de auditoría. 2. Realizar el diseño de las pruebas de controles y de las pruebas de detalle. El auditor determina medios de selección de los elementos sobre los que se realizan pruebas que sean eficaces para conseguir la finalidad del procedimiento de auditoría. Y al realizar el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditoría, el auditor considera la relevancia y la fiabilidad de la información que se le utilizará como evidencia auditora.
Por último, sin la información o documentación a utilizar como evidencia auditora, se ha preparado utilizando el trabajo de un experto de la dirección del auditor en la medida necesaria y teniendo en cuenta la significatividad del trabajo de dicho experto para los fines del autor. A evaluar la competencia, la capacidad y la objetividad de dicho experto que obtendrá el conocimiento del trabajo y de dicho experto, se evaluará la adecuada utilización del trabajo como evidencia auditora en relación con las afirmaciones correspondientes. La manera correcta de iniciar con el informe de auditoría es con el párrafo de opinión posteriormente a la del auditor. Esta se debe cerciorar de cambiar el párrafo introductorio del informe de auditoría anterior y el párrafo de opinión, aunque este último debe escribirse con más detalles. Según la NIO 700, formación de la opinión y emisión del informe de auditoría, las frases presentar de manera razonable en todos los aspectos materiales y dar una visión verdadera y de manera razonable se consideran equivalentes. De esta manera, la opinión del auditor, a menos que la ley o el reglamento así lo exijan, deberían presentarse como en estas condiciones. El parágrafo introductorio, el que sirve como opinión del informe de auditoría, deberá tener la información de la auditoría anterior y tener en cuenta cómo identificar las entidades cuyos estados financieros han sido auditados. 2. Hay que indicar que los estados financieros han sido utilizados. Hay que identificar el título de cada estado que comprende los estados financieros. Hay que consultar las notas, incluyendo el resumen de políticas contables significativas. Y por último, hay que especificar la fecha o el periodo cubierto por cada estado financiero que comprende los estados.